Capítulo 167, Escaramuza, 2. El día que el ejército llegó a la fortaleza pasó sin mucho que destacar, pero cuando amaneció a la mañana siguiente, la fortaleza se volvió ajetreada. Los soldados de Aramark estaban absortos en cerrar las puertas de la fortaleza, inspeccionar a los terrícolas que participaban y asignarles diferentes posiciones y comprobar si todo lo demás estaba en orden. Si Teresa era la comandante en jefe de las fuerzas de Aramark, entonces el derecho a dirigir a los terrícolas pertenecía a Cincia. Bajo la petición de la familia real de Aramark, Cincia convocó a magos y sacerdotes sin dejar atrás ni a uno solo. Como estas clases eran más efectivas en mayor número y jugaban un papel fundamental en cualquier guerra, la familia real y Cincia habían acordado gestionarlas juntas. Cincia incluso seleccionó hábiles francotiradores y los colocó alrededor de la muralla. Durante este proceso, María y Marcel Guionea tuvieron que abandonar el equipo. A Seolgiu le dolió un poco perder a dos de sus compañeros de confianza, pero no era algo inesperado. No se trataba de una batalla pequeña. Una intensa batalla de una escala inmensa iba a estallar, por lo que era justo que la gente se colocara en función de sus clases. Y como María prometió dar prioridad a los miembros de Carpe Diem, Seolgiu rápidamente perdió todo sentimiento de arrepentimiento. Luego, Cincia ordenó a los terrestres que formaran grupos de 10. Los terrestres no eran soldados entrenados ni expertos en guerra organizada. No solo carecían de entrenamiento militar formal, sino que tampoco estaban familiarizados con las formaciones y las reglas. En lugar de intentar formar un ejército a medias, tanto Cincia como la familia real Aramark estuvieron de acuerdo en que sería mucho más eficiente que personas conocidas formaran equipos y lucharan independientemente. El equipo aliado de Carpe Diem y Bloodline originalmente estaba formado por 14 personas. Sin embargo, con María, Marcel Guionea y dos miembros del equipo de Orrahis siendo reposicionados por la misma razón, se quedaron con exactamente 10 miembros. El grupo formado por 3 guerreros de alto rango y 7 de nivel 4 era uno de los grupos más fuertes entre los terrestres. Luego, después de organizarse un poco, llegó un informe de exploración unos días después. Aparentemente, el ejército parásito había aumentado su velocidad de marcha hacia el valle de Arden. Palabra por palabra, el explorador informó. Los parásitos avanzan hacia el valle de Arden como si quisieran devorarlo. El momento de la batalla se acercaba rápidamente. Come a tu gusto mientras puedas. Al amanecer, con el aire frío fluyendo a su alrededor, Chong habló mientras colocaba jamón y queso entre 2 rebanadas de pan. Seolgiu, que había estado mirando fijamente las paredes todo el tiempo, se encogió. Cuando comience la guerra, apenas tendrás tiempo para respirar. Los parásitos siempre emplean un método de vida o muerte. Cuando empiezas a matarlos uno por uno, empiezas a tener hambre rápidamente. Tiene razón. Incluso si no tienes apetito, es mejor que llenes tu estómago. Eso te aflojará un poco el cuerpo. Hugo intervino mientras soplaba aire sobre una cucharada de sopa antes de beberla. Chong terminó de hacer su sándwich y se lo entregó a Seolgiu. Cuando le hizo un gesto para que lo tomara, Seolgiu lo tomó y se lo metió en la boca sin una palabra de queja. Chong tarareó y comenzó a hacer más sándwiches. Una vez que terminó el desayuno, Seolgiu condujo a sus camaradas a su posición asignada en la muralla. Finalmente, el amanecer poco iluminado se desvaneció cuando el sol asomó por el horizonte. El sol subió lentamente por el cielo hasta que quedó colgando en el medio y estaba directamente sobre la fortaleza. Aunque habían pasado varias horas, la infantería de Aramark se mantuvo en filas rectas y miró fijamente fuera de las murallas de la fortaleza sin el menor indicio de movimiento. Las miles de lanzas que apuntaban hacia el cielo reflejaban la luz del sol y brillaban intensamente. Esta magnífica vista seguramente haría que cualquiera que la viera se maravillara. Fue entonces
Los ojos de Seol-Hyu, que observaban silenciosamente la distancia, se crisparon. Pudo ver un punto débil que levantó una nube de polvo, expandiéndose en tamaño en un abrir y cerrar de ojos hasta que llenó toda su vista. Una vibración invisible llegó a la fortaleza a través del aire, haciéndola temblar. ¡Bo-oh! El sonido de un cuerno resonó desde la torre de vigilancia. Señaló la aparición de un enemigo. Inmediatamente, el bullicio se hizo más fuerte. Pronto, el agua de Mar Negra entró en erupción en la distancia. Entre el valle y más allá de la montaña, el ejército parásito comenzó a aparecer en todas direcciones. Volviendo el cielo y la tierra negros, se precipitaron como una ola de marea. Aquí vienen. Pisora murmuró, y Seol-Hyu también pudo escucharlo. El solo hecho de escuchar los retumbos de los pies golpeando el suelo le envió escalofríos por la columna vertebral. El cuerno volvió a sonar. Era para indicar a todos que se prepararan para la batalla. La distancia entre los dos ejércitos se redujo a varios kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a comerse el fénix del viento dorado, la vista de Seol-Hyu había mejorado enormemente, permitiéndole distinguir cada entidad con claridad. Podía ver bichos y cucarachas. Pero había parásitos que nunca había visto antes e incluso 10 medusas construidas con todo tipo de cadáveres. Sin embargo, el más notable fue la criatura parecida a un elefante que era la fuente principal de todo el estruendo. Para ser precisos, este extraño monstruo parecido a un mamut tenía 9 cabezas de serpiente unidas a su enorme cuerpo. Mierda, hasta hay una hidra. ¿Hidra? Son especies de alto rango incluso entre las especies de alto rango de los parásitos. ¿Son difíciles de matar y usan algo similar a la magia? Chong se rascó la cabeza con una mirada molesta. Tal como dijo Arbor Muto, los parásitos no tenían tácticas ni estrategias. Habían presentado un ejército de más de 10.000 cabezas y estaban avanzando como una ola furiosa. Cierto. La guerra ya había comenzado. Desde el momento en que el enemigo entró al valle. Seol-Hyu tragó la saliva que se le acumulaba en la boca y miró alrededor. Teresa estaba de pie en la muralla de la fortaleza, mirando fríamente al enemigo. ¿Por qué seguía quieta a pesar de que el enemigo había entrado en su campo de tiro? En ese momento, se escuchó el desagradable sonido de las cucarachas batiendo sus alas. Seol-Hyu estaba familiarizado con este ruido. Después de volar a baja altitud, las cucarachas se dispararon al cielo simultáneamente. Como un enjambre de langostas queriendo devorar todo a su paso, avanzaron intensamente. Era tan claro como la luz del día que los muros del castillo se volverían caóticos si se acercaban más. Al menos disparen algunas flechas. Apunten a las cucarachas. Todos, carguen. Una voz familiar llegó a sus oídos. Kiririk. El sonido de las cuerdas de los arcos siendo jaladas sonó desde la nueva arma de la que habló Arbor Muto. 6 de cada 7 soldados estaban apostados alrededor de cada ballesta colosal, operando las poleas. Arbor Muto miró al cielo y gritó a todo pulmón. Desde la izquierda. En orden. Fuego. Tong, 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 tong. Ruidos pesados resonaron, y gigantes cuchillas de boomerang salieron disparados comenzando desde la izquierda. Las cuchillas giraban como un ventilador de molino de viento y dibujaban arcos en el aire. En el momento en que cortaron el enjambre de cucarachas que se abalanzaban como bestias hambrientas, los ojos de Seol-Hyu se iluminaron. Kagagak. El desagradable sonido solo duró un momento. El enjambre de cucarachas se convirtió en chispas de carne como si hubieran pasado por una picadora. No había otra forma de decirlo. Las cuchillas que giraban violentamente habían atravesado el caparazón de las cucarachas y las habían destrozado. Era alucinantemente refrescante ver a un enjambre tan masivo de monstruos siendo molido por completo. Pero ese no fue el final. Después de volar a través del muro de cucarachas,
aunque las cuchillas de boomerang perdieron algo de su fuerza de rotación, aún giraban y descendían diagonalmente al suelo. Luego cortaron el denso ejército de parásitos que inundaban el lugar hasta que golpearon el suelo o se quedaron sin energía. Restos de cucarachas llovieron sobre los cuerpos cortados de los parásitos caídos. ¡Bah! Un fuerte rugido estalló. Los gritos de la fortaleza sacudieron toda la tierra. ¡Ujaja! Increíble. Eso fue increíble. ¡Boa! ¡Boa! Chong y Hugo exclamaron en voz alta, agitando sus armas, e incluso Seol-Hyu gritó a todo pulmón. ¡Kiya! Por otro lado, las medusas se enfurecieron. Les irritaba que la partida de avanzada que habían enviado hubiera sido diezmada sin ningún resultado. A continuación, las 10 medusas abrieron sus bocas y chispas de luz escarlata parpadearon en su interior. Respiraciones de fuego. Acompañando este grito, 10 bolas de fuego del tamaño de un adulto salieron disparadas de las bocas de las medusas. Al mirar a su alrededor, Seol-Hyu vio docenas de balistas similares colocadas en las murallas. Sin poder contener su curiosidad, preguntó. ¿Qué es esto? Un arma nueva que he desarrollado. Bueno, no nueva, precisamente. Es un arma diseñada durante la época del Imperio. Fue bastante efectiva. La segunda ronda de ataques fue dirigida a los monstruos en tierra. Las cuchillas boomerang se lanzaron hacia los parásitos como una feroz tormenta. Seol-Hyu no pudo ocultar su alegría al observar las cuchillas barriendo el campo de batalla. No podía dejar de preguntarse cómo podía caer el imperio tan pronto cuando habían creado docenas de armas tan poderosas y eficaces. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en tales cuestiones. El aterrador ejército de parásitos estaba siendo barrido sin remedio. Seol-Hyu sintió que la duda en su corazón que preguntaba ¿podemos ganar? Se inclinaba lentamente hacia el sí. La esperanza de que todos pudieran ganar y regresar vivos brotó en su corazón. Por otro lado, las medusas que miraban la fortaleza con odio volvieron a gritar. Entonces las tropas centrales que habían vacilado por un momento pisaron los cadáveres de sus parientes y marcharon hacia adelante. Fue entonces cuando la complexión de Teresa cambió. Maldita sea. Debería estar contenta por el poder de la nueva arma de la humanidad, pero maldijo con rabia y apretó con fuerza la bola de cristal en su mano. ¿Qué pasa? Cuando Ian preguntó, Teresa dejó escapar un breve suspiro antes de murmurar con voz ronca. Se han encontrado nidos. Los ojos de Ian se abrieron. Como Teresa conocía la naturaleza de los parásitos, había ordenado a los exploradores que volvieran a buscar en el valle. Y efectivamente, los exploradores descubrieron tardíamente varios nidos acampados en una garganta. Debieron haberse arraigado en secreto durante la marcha. ¿Los exploradores no encontraron nada antes? Los parásitos los ocultaron bien. Después de todo, los nidos son los tesoros de los parásitos. Al oír esto, Ian chasqueó la lengua y preguntó. Si formamos una fuerza separada y la encargamos de eliminar los nidos. Serán devorados en cuanto se acerquen. Los nidos ya tienen un poder de combate increíble. Pero lo que es más preocupante es que los parásitos no habrían dejado los nidos solos. Habló Teresa con dureza. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Centrarnos en defender la fortaleza? ¿O Teresa se sintió en conflicto. En ese momento, una luz parpadeó en su cristal de comunicación. Llegó un informe de que se habían encontrado más nidos. Con esto, se confirmaron un total de 9 nidos de rango medio y 1 de rango alto. Ah, joder? La hermosa boca de Teresa finalmente escupió una fuerte maldición. Esos jodidos locos. Un nido de alto rango. El número de nidos de rango medio fue lo suficientemente sorprendente, pero el problema mayor era que un nido de alto rango había echado raíces.
En el peor de los casos, en solo unos días, podrían perder la fortaleza que les tomó varios meses de arduo esfuerzo construir. Si las medusas eran las madres embarazadas que daban a luz a especies de bajo rango, entonces los nidos eran como las madres de esas madres. Dar a luz a madres, control de área, decaimiento de la tierra, absorción de cadáveres y producción de parásitos, como los nidos tenían todo tipo de habilidades, eran como madres de confianza para los parásitos. Por supuesto, ese no era el caso para cualquiera que los enfrentara. Según los rumores, incluso la fortaleza Tigol, que resistió el ataque de 5 de los 7 ejércitos, no pudo resistir el poder de 200 nidos y cayó. Ian hizo una expresión amarga. No tenemos otra opción. Teresa fulminó con la mirada a las hidras que estaban erguidas en la línea de fondo del ejército parásito y habló. Maldita sea. Me preguntaba por qué estaban quietos. Era para proteger el camino hacia los nidos. Ian, ¿cómo va el hechizo? Ian miró a los 5 magos que estaban de pie sobre un círculo mágico en forma de estrella. Dada la escala del hechizo, tomará algún tiempo. Teresa apretó los dientes. Mierda, supongo que no tenemos otra opción entonces. Tendremos que hacerlo a la manera del libro de texto. Sanctus. Sí, me prepararé de inmediato. Un hombre lleno de puñaladas que estuvo de pie junto a Ian y Teresa todo el tiempo dio órdenes de inmediato. La pared se hizo más fuerte. La infantería firmemente en pie marchó en orden y se reunió frente a la puerta de la fortaleza. Lo mismo sucedió con los terrícolas que fueron asignados al grupo de interceptación. Al escuchar la orden, Seolgiu bajó con sus camaradas. Dejando un poco de distancia de los soldados que esperaban frente a la puerta, esperó junto con otros terrícolas. ¿Qué pasó? No sabía lo que estaba sucediendo, pero la situación de repente se había desordenado. Se habían dado 2 órdenes. Uno era que esperaran hasta que la infantería despejara el camino. El segundo fue tomar este camino para eliminar a las medusas. Supuestamente, se pasarían otras órdenes según la situación. Aunque escuchó que la fortaleza los cubriría tanto como fuera posible, no pudo evitar inclinar la cabeza. Todos los arqueros, carguen. Ante el grito de Teresa, los arqueros que estaban en la muralla de la fortaleza colocaron flechas en sus arcos y apuntaron sus arcos hacia arriba. Fuego. Cuando resonó una voz clara y aguda, cientos de flechas se dispararon simultáneamente. Al mirar las flechas que desaparecían más allá de la muralla de la fortaleza, Seolgiu salió de su aturdimiento ante un fuerte sonido resonante que venía del frente. Los soldados habían levantado el pestillo y estaban abriendo la puerta sellada. Cuando la puerta se abrió lentamente, Seolgiu vio la continuación de flechas lloviendo y parásitos corriendo hacia ellos a través de la lluvia. Ver el campo de batalla desde el suelo y no desde arriba le ejerció presión a un nivel diferente. Carga. Han Sanctus rugió, y la infantería corrió hacia adelante. Tan pronto como salieron de la puerta de la fortaleza, se dividieron en 2 antes de cargar contra los enemigos en 2 frentes. En el momento en que los 2 ejércitos chocaron, Seolgiu frunció el ceño. El retroceso del choque fue tan grande que vio a soldados completamente equipados con armaduras pesadas volar hacia el cielo. A pesar de la situación, la infantería de élite de Aramark logró clavar sus escudos en el suelo, apuntando sus lanzas hacia adelante y formando un frente de batalla. Por supuesto, si no recibían más refuerzos, no podrían resistir para siempre. Seolgiu aferró su lanza de hielo. Al ver la sangrienta batalla que se desarrollaba ante él y al darse cuenta de que tendría que saltar al centro de la misma, su corazón comenzó a latir con fuerza. Espera. No te lances por tu cuenta. Chon colocó su mano sobre el tembloroso hombro de Seolgiu y dijo: Todavía no es nuestro turno. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? Pisora hizo crujir su cuello de lado a lado y preguntó. Luego, habló con seguridad. No te preocupes,
Solo quédate detrás de mí, cariño. Orrae sonrió con picardía. No te asustes. Jugueteó con las puntas de su pelo como solía hacer. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Se pierde una guerra cuando uno se asusta. Las tres mujeres hablaron para ayudar al joven a relajarse, pero por desgracia, Seol-hyu estaba ocupado dejando que sus palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Después de todo, lo que estaba pensando era completamente diferente de lo que ellas esperaban. Este sentimiento. Una extraña sensación de déjà vu surgió en él. En este momento, Seol-hyu finalmente se dio cuenta de la identidad de la emoción que le había estado molestando desde que entró en el valle. Su sangre se heló y su abdomen inferior se tensó. Su boca castañeó, haciendo que sus dientes chocaran entre sí. Incapaz de soportar el éxtasis, sus brazos y piernas temblaban. Todo su cuerpo se calentó y parecía a punto de entrar en erupción. Esto era. Seol-hyu lo estaba deseando. Después del primer asesinato que cometió en la etapa 3 en un ataque de ira, algo dentro de él que había sido liberado de sus grilletes consumió inconscientemente todo su cuerpo. Pronto. La orden de salida de Ciencia resonó. Al mismo tiempo, Seol-hyu inconscientemente se impulsó del suelo con más fuerza de la necesaria. Cuando salió de la puerta de la fortaleza en un abrir y cerrar de ojos, su campo de visión restringido se amplió instantáneamente y el vasto campo de batalla entró en su vista. Sintiendo una misteriosa sensación de libertad, Seol-hyu se lanzó hacia adelante con la suficiente intensidad como para hacer volar su pelo hacia atrás. No tenía ni idea de que su lanza de hielo estaba emitiendo un aura dorada. Capítulo 168. Escaramuza, 3. Una feroz batalla se libraba frente a la fortaleza. La unidad de infantería pesada de Aramark, compuesta únicamente por veteranos experimentados que habían sobrevivido al frente durante muchos años, resistía hábilmente la carga del enemigo. La primera fila clavaba sus escudos en el suelo, mientras que la segunda fila colocaba sus escudos encima, creando un inexpugnable muro de hierro. Sin embargo, los que intentaban romper la línea tampoco eran fáciles de tratar. Los parásitos, espoleados por las enfurecidas medusas, embestían contra las lanzas y trataban desesperadamente de trepar por el muro de escudos. Cuando un lobo no muerto usó la pila de cadáveres para arrojar su cuerpo sobre el muro, Jan Sanctus lo apuñaló con una lanza y lo arrojó lejos antes de gritar. Resistid. Resistid con todo lo que tengáis. Recordad que en el momento en que haya un hueco entre los escudos, todos estaremos muertos. Mientras rugía ánimos, sintió una conmoción inusual detrás de él y se dio la vuelta. Los terrícolas corrían hacia ellos. Los bastardos terrestres vienen. Resistid un poco más. Mierda. Seguro que se tomaron su tiempo. Un soldado veterano que se aferraba desesperadamente a su escudo gritó. Algunos de los soldados a su alrededor con las caras arrugadas dejaron escapar sonrisas sombrías. No podían reírse a carcajadas ya que estaban en una situación de vida o muerte, pero tenían la suficiente experiencia como para poder bromear ante la muerte. No abráis la boca. Ahorrad energía. Jan Sanctus, que los reprendió rápidamente, volvió la cabeza para confirmar la distancia. Sus intensos ojos se abrieron. Un grupo determinado que había dejado atrás a todos los demás le llamó la atención. Apartaos del camino. Una mujer que corría hacia ellos con el escudo en alto, ondeando su pelo rojo y rizado, gritó. Jan Sanctus respondió gritando. Rat. Simer. Preparaos. Los dos soldados miraron hacia atrás. Y cuando se acercó lo suficiente, Ahora. los dos soldados empujaron con fuerza y giraron instantáneamente sus cuerpos 90 grados. Euya.
Pisora levantó su escudo frente a ella mientras cargaba a través del hueco como un tanque furioso. ¡Boom! Una explosión sacudió a todos, haciendo que los oídos de la gente zumbaran. Debido al impacto repentino, los parásitos de delante fueron lanzados hacia atrás y sus filas se derrumbaron. Incluso hubo uno que salpicó chispas al ser lanzado al cielo. Sin embargo, Pisora, que se había detenido después de su carga, estaba sorprendentemente ilesa y su postura era estable. El único punto peculiar era que su piel y su armadura despedían humo blanco. Ah. Pisora levantó la cabeza y sacó pecho, mostrando sus dientes blancos. Mi cuerpo finalmente se siente calentando. Pateó a un monstruo que trataba de levantar su cuerpo con miedo antes de estrellarlo de nuevo contra el suelo con sus talones. Golpeó con su escudo a un parásito que se lanzaba hacia ella desde un lado y blandió su espada roja envuelta en llamas. Varias personas se abalanzaron y se unieron a ella al momento siguiente. La mirada de Jansanctes se centró en un joven que estaba apuñalando con una lanza azulada. La punta de la lanza, que brillaba en oro, atravesaba rápidamente a los enemigos aturdidos por la carga de Pisora. Los golpes de lanza cada vez más rápidos daban la ilusión de derretir las filas enemigas. Han Sanctus asintió al ver al equipo de ataque que seguía a Seolhyu demoliendo a los parásitos a un ritmo terrorífico. El grupo que escoltaba a este equipo tendría una alta probabilidad de sobrevivir. Era una broma común que se intercambiaban los soldados antes de entrar en el campo de batalla. Sus tasas de supervivencia dependían del grupo de terrícolas con el que cooperaban. Era una historia bastante realista como para simplemente ignorarla como una broma. Algunos terrícolas trataban a los soldados como escudos de carne o peones consumibles. Incluso hubo casos en los que huyeron, dejando a los soldados que se abrieron camino desesperadamente para que pudieran escapar. A juzgar por eso, las acciones del joven podrían considerarse extremadamente encomiables desde el punto de vista de un paradisiano, pero... Al ver a Seolhyu deshacerse de todos los enemigos en las cercanías y mirar imprudentemente al frente, un brillo cruzó los ojos de Han Sanctus. Agarró a Seolhyu por los hombros, mientras éste intentaba abrirse paso entre la muralla de hombros que formaban sus subordinados. Han Sanctus sintió una fuerte resistencia en su mano, pero logró arrastrar a Seolhyu hacia atrás a la fuerza. Seolhyu lo fulminó con la mirada. Han Sanctus levantó solemnemente el brazo y señaló al cielo. Seolhyu frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia arriba. Los bumeranes de cuchillas disparados desde la fortaleza pasaron volando en diagonal y barrieron a los enemigos que se abalanzaban sobre ellos. Las flechas llovieron, trazando arcos parabólicos y perforando a los enemigos que estaban relativamente cerca de la fortaleza. Aprecio tu entusiasmo. Una voz grave resonó en los oídos de Seolhyu mientras miraba fijamente hacia arriba. Pero no es una buena elección desgastarte desde el principio. No solo te va a dificultar las cosas, sino que también vas a ser una carga para nosotros y tus aliados. Seolhyu parpadeó lentamente. De repente, el rostro de un hombre apareció en su campo de visión. Era el general que había ido a buscarlo cuando Teresa lo invitó al palacio. En otras palabras, sus pensamientos estaban tan preocupados que ni siquiera había reconocido al hombre. Vas a tener que seguir luchando aunque no quieras más tarde. Blande tu lanza con fiereza, pero mantén la mente despejada mientras te mueves. Fue un chorro de agua fría. Su cara enrojecida recuperó lentamente parte de su color. No hablaron mucho, ya que estaban en medio de una batalla. Al verlo recuperar la calma, Jansanctes ordenó con voz atronadora. Todos los soldados, prepárense de nuevo y carguen. Los soldados que habían estado arrodillados con una rodilla en el suelo se pusieron de pie a la vez. Marcharon hacia adelante al unísono, pisando los cadáveres que aún se retorcían con sus botas de acero. Y con esto, se completó su misión de asegurar un espacio para que salieran los terrícolas. Ahora,
Tenían que enfrentarse a las medusas que comandaban las unidades enemigas. El papel de los soldados aquí era abrir un camino hacia las medusas. Debido a que las 10 medusas estaban dispersas por el campo de batalla, la línea de defensa, que antes era recta, comenzó a abrirse en abanico. Pero cada vez que los grupos de ataque limpiaban los parásitos de delante, los que esperaban detrás ya no tenían obstáculos y se abalanzaban inmediatamente. Incluso después de barrer a los enemigos y dispararles innumerables flechas, los parásitos contaban con un número abrumador de tropas que no parecía disminuir. Los soldados que cargaron hacia adelante gritaron alaridos de batalla mientras extendían sus lanzas. Se escucharon inquietantes ruidos de choque. La mayoría de los parásitos fueron atravesados por las lanzas o bloqueados por los escudos, pero una cantidad considerable aún logró romper la muralla. Una criatura grotesca que era definitivamente un humano antes de morir llegó corriendo mientras colgaba sus brazos. La lanza de Seolhyu cortó el aire y apuñaló con precisión su frente. Y en esa posición, levantó su lanza hacia arriba, haciendo que un chorro de sangre negra saliera disparado de entre sus cejas. La electricidad dorada chispeó simultáneamente. Incluso antes de que el hielo se extendiera desde la herida, la cabeza del ghoul estaba quemada y negra. Luego, una raza desconocida de enanos vino corriendo en fila sosteniendo martillos. Seolhyu apretó su agarre en su lanza con ambas manos y apuñaló con su lanza mientras corría hacia adelante. ¡Pop! Una sensación de apuñalar una fruta podrida se transmitió a sus manos. Seolhyu empujó hacia adelante la lanza que había atravesado el pecho del enemigo. La punta de lanza que atravesó al primero pasó por los cofres de los que estaban detrás de él. Los enanos tuvieron espasmos como si fueran alcanzados por un rayo antes de que sus cuerpos se pusieran flácidos. Al sacar su lanza, los agujeros en sus pechos derramaron jugos de color rojo oscuro. Sintió una ráfaga de viento golpear su cuello en ese momento. Un medio humano medio bestia con la mitad de su cuerpo pudriéndose había pateado el suelo y saltado al aire. Era como si fuera a golpearlo así como así. El feroz impulso de las garras que descendían hizo que Seolhyu tragara saliva nerviosamente. Mantén la mente despejada. Mientras esquivaba, girando su cuerpo hacia atrás, una garra sucia pasó rozando sus ojos. Unos cuantos mechones de lo que parecían ser su flequillo delantero le hicieron cosquillas en los ojos. Y balancea mi lanza ferozmente. Los ojos de Seolhyu se abrieron de par en par, apuntó a su cabeza en el momento en que el enemigo aterrizó, pero el monstruo hábilmente atrapó la punta de lanza con sus dientes. Luego, inmediatamente agarró la lanza y la mordió con fuerza como si quisiera partirla en dos. Sin embargo, Seolhyu no entró en pánico y levantó toda la lanza. Luego golpeó la lanza hacia abajo, haciendo que la mitad humano mitad bestia fuera lanzada indefensamente hacia abajo. Seolhyu levantó su pierna y pisó el pecho del enemigo antes de apuñalar su garganta. La mitad humano mitad bestia luchó locamente antes de que sus extremidades perdieran su fuerza. Sacudiendo su lanza, Seolhyu se detuvo para tomar un respiro y respiró hondo. Un hedor repugnante llenó su boca. Cuando estaba a punto de escupir, Seolhyu intuitivamente balanceó su lanza hacia atrás sin darse la vuelta. Se sintió una satisfactoria sensación de cortar carne. Al darse la vuelta apresuradamente, pudo ver a 3 lobos cayendo del cielo. Las bestias que se retorcían vieron sus heridas arder antes de que sus convulsiones cesaran. Había cortado a más de 10 parásitos en un instante mientras luchaba sin pensar. Seolhyu se estremeció. Se encontró con una serie continua de sorpresas mientras más tiempo luchaba. Los monstruos infectados por los parásitos eran todos de diferentes razas, pero había una cosa que tenían en común, que todos eran extremadamente difíciles de matar. Mientras el parásito que controlaba el cuerpo no fuera asesinado, el monstruo lucharía incluso con solo la cabeza intacta. Pero cada vez que golpeaba con su lanza, un monstruo era asesinado.
Era literalmente un tiro, una muerte. Esto es. Ayúdame. De repente escuchó un grito urgente. La de un humano, no, era el grito de un soldado. ¡Boom! ¡Boom! Un ruido inquietante se acercaba gradualmente. Los ojos de Seol-Hugh se entrecerraron al mirar en dirección al soldado. Un grupo de 4 monstruos de más de 2 metros de altura cargaban furiosamente hacia él. No necesitaba imaginar lo que pasaría si los brutos se estrellaban contra la línea de defensa. Seol-Hugh se detuvo antes de correr inmediatamente. De repente, pensó en algo antes de tomar una postura y levantar diagonalmente su brazo derecho. Una lanza de maná que emitía una luz dorada se formó en su puño derecho. Después de una corta carrera, Seol-Hugh bajó la parte superior de su cuerpo mientras balanceaba poderosamente su brazo. ¡Chazak! Un estruendo de trueno resonó. El monstruo que notó el ataque retorció su cuerpo. Pero no pudo evitarlo por completo, haciendo que los arcos eléctricos crepitaran por todo su brazo izquierdo y lo paralizaran. El gigante momentáneamente aturdido se arrancó su propio brazo sin dudarlo antes de mirar ferozmente a Seol-Hugh y soltar un rugido. Los 4 monstruos estaban furiosos mientras bajaban sus cuerpos tanto como era posible y tensaban sus piernas. Luego salieron disparados como resortes a una velocidad increíblemente rápida. A ver si lo evitas de nuevo. Mientras los monstruos cargaban hacia él como toros enfurecidos, Seol-Hugh convocó simultáneamente 4 lanzas de maná y las lanzó antes de repetir inmediatamente sus acciones. Y otra vez. Aunque carecía de potencia de fuego, el hecho de que pudiera dispararlas continuamente era la ventaja de la habilidad. Además, al añadir el atributo antimaldad en su maná, los monstruos que fueron acribillados por decenas de lanzas de maná detuvieron su carga antes de tambalearse. Chong, Orae, Pisora y Hugo aprovecharon la situación y se apresuraron a cortarles el cuello. El suelo tembló cuando los 4 gigantes poderosos cayeron al mismo tiempo. No está mal. Era una habilidad digna de ser llamada bombardeo de rayos en lugar de lanza de maná. Mientras Seol-Hugh abría y cerraba repetidamente sus puños, Chong le levantó el pulgar mientras le enviaba una mirada de incredulidad que preguntaba claramente: ¿Qué eres? ¿Qué te ha pasado? Pero Seol-Hugh no podía explicarlo ya que él mismo no sabía que el poder de la esencia de Soma era tan fuerte. Tampoco era un momento apropiado para hacerlo. El soldado miró a Seol-Hugh con ojos aterrorizados antes de volver rápidamente su mirada al campo de batalla. Apenas habían sobrevivido a una sola oleada, pero un nuevo enjambre de monstruos llenaba el horizonte y se abalanzaba sobre ellos como un tsunami. Los soldados apretaron los dientes y corrieron a enfrentarse a ellos, reanudando la larga batalla. El patrón de lucha era bastante simple. Cuando el enemigo aparecía, los soldados actuaban como amortiguadores, ganando suficiente tiempo para que los terrestres vinieran y los mataran. Los soldados que derrotaban repetidamente a cada oleada utilizando este patrón de repente tuvieron una extraña sensación. Eran capaces de avanzar mucho más fácilmente de lo que habían pensado. Pensando en retrospectiva, no habían sido retenidos en su lugar desde que comenzó la batalla e incluso cuando se vieron obligados a detenerse, la situación se resolvía rápidamente cada vez. Si no se equivocaban, entonces el número de tropas enemigas que realmente se abalanzaban sobre ellos era mucho menor que las que podían ver. Decir que era por el fuego de apoyo de la fortaleza era insuficiente. La tasa de supervivencia de sus compañeros soldados era anormalmente alta a pesar de haber avanzado tanto en las líneas enemigas. Por supuesto, sabían que el equipo de ataque detrás de ellos tenía una tremenda destreza en el combate, pero una mujer que aplastó su masa de hierro contra el pecho de un enemigo, y una mujer que hizo volar cabezas con su espada rápida. La visión de algo entre estas 2 mujeres hizo que un soldado entrecerrara los ojos con incredulidad. ¿Humo? Si no se había equivocado, entonces había una nube de humo negro volando por ahí.
a una velocidad endiablada. Se deslizaba a través de las filas enemigas, arrancando cabezas y despedazando cuerpos, reduciendo sus números a un ritmo aterrador. El soldado que miraba aturdido el inexplicable fenómeno, de repente llegó a una comprensión. Debe ser magia. Hablando de eso, había oído que la familia real de Aramark había contratado a un mago de alto rango por una enorme suma. Al darse cuenta de que el mago capaz de cambiar el rumbo de la guerra estaba apoyando su área, el soldado se envalentonó. Los terrícolas con los que su equipo estaba emparejado ya estaban luchando más allá de sus expectativas, así que su motivación se vio reforzada, lo que le llevó a instar a sus compañeros a seguir adelante y a liderar el camino con todo lo que tenía. Pero las cosas buenas nunca duran. Si la fortuna llegaba, también lo hacía el desastre. El soldado que observaba constantemente su entorno, de repente puso una expresión de desconcierto. Capítulo 169, Escaramuza, 4. Alto. Todas las unidades se detienen. Gritó a los soldados que se detuvieran antes de ordenarles que tomaran rápidamente una formación defensiva. Seol-Hyu pudo tomar un respiro gracias a Flone que había estado revisando la zona, por lo que corrió rápidamente hacia el soldado y le preguntó. ¿Qué ha pasado? El soldado levantó su dedo tembloroso. Están huyendo. Era una voz débil. Seol-Hyu movió su mirada hacia la dirección que el soldado había señalado. Era cierto. La medusa a la que él y otros 5 equipos estaban apuntando se estaba escapando a la distancia. ¿De verdad tenemos que atrapar a la medusa? Si se está escapando. Preguntó el soldado con gran dificultad. Tenemos que matarla. Las medusas eran solo el primer paso de su misión. Su objetivo final era acabar con los nidos. Las medusas se diferenciaban de otros parásitos en que eran las crías directas creadas por los nidos. Tenían capacidades reproductivas y de absorción, además de su excelente capacidad de control. Su alta inteligencia era incomparable a las hidras, que también estaban clasificadas como especies de alto rango. Por ello, Teresa había utilizado la única debilidad del nido de no poder hacer nada durante la invocación para ejecutar un plan. En otras palabras, acabar con las medusas significaba obligar a los nidos a tomar una decisión. O bien detener la invocación y controlar el campo de batalla o bien continuar la invocación y renunciar a las tropas. Lo primero sería mejor, pero lo segundo también estaría bien. Esto se debía a que una sola medusa controlaba hasta 1 millar de tropas, por lo que deshacerse de una implicaría un debilitamiento significativo de la fuerza del enemigo. La hidra estaba resistiendo, pero solo había una presente, por no mencionar que era un monstruo con casi ninguna capacidad de control ya que solo tenía su poder de lucha maximizado. Por eso es crucial acabar con todas las medusas. El soldado no sabía cómo responder. No era que no pudieran perseguirlas, pero adentrarse demasiado en las líneas enemigas supondría un gran riesgo. Además, la velocidad de avance de su equipo era demasiado rápida, lo que hacía que la línea de defensa estuviera desalineada con los otros equipos. La posibilidad de ser rodeados era alta si se adentraban más. Más bien, serán rodeados. Una medusa era extremadamente astuta a diferencia de otros parásitos, por lo que era muy probable que los estuviera atrayendo intencionadamente. Y en realidad, los constantes ataques de los parásitos se habían detenido por completo incluso cuando estaban parados en medio del campo de batalla. Era como si estuvieran esperando a que salieran más lejos antes de rodearlos. Maldita sea. Se están escapando después de hacernos enojar. Un soldado estaba furioso. Seol-Hyu confirmó su objetivo. La medusa estaba huyendo lentamente mientras miraba furtivamente hacia atrás. Seol-Hyu la miró en silencio por un momento antes de levantar secretamente su colgante y susurrarle. Flone, ¿estás ahí? Sí. Respondió Flone, escuchando su voz. Y cuando el humo negro voló hacia el cielo. Los soldados levantaron la cabeza y soltaron un grito de alegría.
Un martillo que emitía una luz brillante se estaba formando en el cielo. Mjolnir. Una habilidad de ataque divino que se podía aprender después de convertirse en sumo sacerdote. Un sacerdote que era al menos un alto rango probablemente los estaba apoyando después de ser informado de su situación por un arquero. El martillo brillante se estrelló desde el cielo como una tribulación celestial. La medusa que había centrado toda su atención en atraerlos no se dio cuenta del martillo y, en consecuencia, fue golpeada de lleno en la parte posterior de la cabeza. La medusa se retorció con la mitad de la cabeza destrozada por el ataque sorpresa. Los parásitos que la escoltaban también se contrajeron. No era una herida importante considerando sus habilidades regenerativas, pero debido al hecho de que el ataque contenía poder sagrado, su cuerpo quedó momentáneamente paralizado. La medusa levantó su cuerpo a la fuerza y estaba a punto de darse la vuelta antes de que se estremeciera e intentara escapar de nuevo. Fue entonces. ¡Pac! La cabeza de la medusa explotó sin previo aviso. Eso no fue todo. Su pecho fue destrozado y su cuerpo se retorció violentamente, haciendo que trozos de carne salieran volando. El enorme cuerpo de la medusa, similar a una torre, estaba siendo desmantelado. Al observar con atención, se podía ver su cuerpo cubierto por una fina capa de humo negro, pero nadie tenía el placer de darse cuenta en esta situación tan peligrosa. ¿Es nuestra oportunidad? Cargad. El soldado que había concluido el fenómeno como fuego de apoyo de un sacerdote y un mago, gritó con todas sus fuerzas. Sí. Flone vitoreó, pensando que había completado maravillosamente la tarea que se le había encomendado. Pero ese entusiasmo rápidamente se convirtió en solo unos segundos. Los trozos de carne desgarrados se arrastraban unos hacia otros y comenzaban a pegarse como gelatina. La masa de carne rápidamente construyó una torre, capa por capa. ¿Qué es eso? No importaba cuánto la aterrorizada Flone lo rasgara y lo arañara, la velocidad a la que se regeneraba solo se hizo un poco más lenta. La medusa estaba reviviendo constantemente. Seolhyu suspiró. La medusa había heredado la capacidad de absorción y era una masa de parásitos como el nido, por lo que su velocidad de regeneración era incomparable. Por no mencionar que estaba rodeado de sus secuaces y otros cadáveres, por lo que podía revivir tanto como quisiera. Solo se la podía matar iluminándola con poder sagrado o incinerándola con fuego. Era demasiado esperar de Flone, que era, en cierto modo, similar a los no muertos. Cuando le lanzó un par de lanzas de maná por si acaso, sus secuaces las bloquearon desesperadamente con sus propios cuerpos. Los soldados y los miembros de su equipo estaban cargando con todo lo que tenían, decididos a no dejar pasar esta oportunidad, pero la represalia de los parásitos que casi habían perdido a su madre no era débil. Y sobre todo, pudo ver que los parásitos que se habían preparado sigilosamente para rodearlos, se acercaban. El hecho de que su capacidad de control no desapareciera implicaba que la mente de la medusa seguía viva a pesar de que su cuerpo había sido destruido. ¿Cómo lo hacemos? En ese momento, Seolhyu, que había estado apretando los dientes, de repente tuvo un brillo en los ojos. Flone. Sin saber qué hacer, Flone regresó inmediatamente al escuchar la llamada de Seolhyu. ¿Qué debo hacer? Yo. Está bien, lo hiciste bien. Seolhyu la tranquilizó antes de pedirle que le ayudara una vez más, y ella aceptó felizmente. Al momento siguiente, el cuerpo de Seolhyu se elevó por el aire. Eligió acercarse a la medusa como lo había hecho cuando fue a la villa del antiguo emperador. Según los soldados, se produciría algún tipo de resultado con tal de que pudieran matar a la medusa. La mayoría de las tropas enemigas rodeaban a la medusa, intentando proteger a su madre, por lo que era una oportunidad de oro. Todo se resolvería en un instante. Pudo alcanzar a la medusa en poco tiempo mientras volaba en línea recta por el aire sin ningún obstáculo.
Una vez allí, intentó agitar a la medusa lanzándole lanzas de maná sin descanso, pero no funcionó como había planeado. 10 cucarachas que flanqueaban los costados de su madre como si no permitieran un segundo ataque sorpresa, batieron poderosamente sus alas y se elevaron por el aire. Justo cuando Seolhyu se preparaba para activar la bendición de la circunstancia y abrirse paso. ¡Pac! Una flecha atravesó el cuerpo de una cucaracha y la derribó del cielo, haciendo que Seolhyu abriera los ojos de par en par. Las cucarachas caían del aire una tras otra tras los penetrantes chillidos del aire al ser partido. La puntería era extremadamente rápida y precisa. La última esperanza del enemigo se desplomó del cielo sin poder obstruir a Seolhyu. Seolhyu confirmó los ejes de hierro de lo que difícilmente podían llamarse flechas y adivinó la identidad del arquero. Marcel Guionea. Pero no había tiempo para regocijarse. La medusa, que se había recuperado por completo mientras tanto, estaba furiosa. Un pilar de llamas brotó de sus fauces. Seolhyu estaba a punto de usar el brazalete de verdad esta vez antes de que una barrera blanca como la nieve se desplegara ante sus ojos. Había 2 capas. Chit-dik. La barrera se derritió con humo blanco, pero las llamas que habían amenazado con incinerarlo se extinguieron. Y finalmente, llegando justo encima de la medusa, Seolhyu gritó sin dudarlo. ¡Ya! El cuerpo de Seolhyu cayó verticalmente cuando Flone lo soltó. Miró directamente a los ojos del monstruo de abajo mientras el viento le golpeaba la cara con fuerza. La medusa extendió su larga lengua. Como si todavía tuviera una carta bajo la manga, la zona de su pecho formada por cadáveres enredados comenzó a retorcerse. Cuidado. Flone descendió rápidamente tras él, pero Seolhyu ya estaba curvado en el aire. El paso veloz no era una técnica de pies sino una técnica corporal. En ese caso. En el momento en que Seolhyu extendió su cuerpo e hizo explotar su maná, la medusa que estaba midiendo cuidadosamente la distancia de repente abrió los ojos. No había nada más que pudiera hacer. Ni siquiera había parpadeado. En el momento en que la luz brilló de repente, la distancia restante se convirtió instantáneamente en nada. Todo lo que pudo ver fue a un humano mirándolo tranquilamente y levantando su lanza con ambas manos. La cara de la medusa se distorsionó un paso después. Su pecho se rasgó y desde su interior se extendieron múltiples brazos que se agitaban. Pero en ese momento, Ki. una punta de lanza que emitía un brillante aura dorada de medio pie de largo estaba cortando su cabeza exactamente por la mitad. Kid Sha. Y en el siguiente momento, Seolhyu pudo sentirlo sin duda alguna, incluso mientras sus oídos zumbaban por el grito. Sentía la sensación de cortar una sustancia pegajosa seguida de grandes trozos de carne mientras su lanza viajaba desde su cabeza. Cortó a través de la cabeza y el cuerpo. ¡Boom! E hizo una gran hendidura en el suelo al aterrizar. Keuk. Seolhyu gimió antes de levantar rápidamente la mirada. Vio a la medusa levantar sus manos perplejamente y presionar sus sienes. Ya sabía que estaba acabada, pero aún así, luchaba desesperadamente en vano. Un rayo de luz dorado brilló desde su cabeza hasta sus pies, como una gota de agua que cae por un cristal. Siguiendo el rastro de luz que se movía rápidamente, el cuerpo de la medusa se separó por la mitad. El hielo se extendió circularmente por la superficie del corte antes de que todo el cuerpo se quemara de repente. La esencia de Soma fue creada específicamente para cazar el mal. La medusa que fue golpeada por ese poder se convirtió rápidamente en ceniza antes de ser dispersada por el viento. Fue el fin de la medusa. Y fue el momento en que el temblor de los pies de Seolhyu se convirtió en alivio. ¡Wow! Teresa, que había estado observando desde la fortaleza con unos prismáticos de cristal, apretó el puño. Se había preguntado qué estaba pasando cuando vio a un terrícola dispararse hacia el cielo. Al enterarse de que era Seolhyu, gritó por primera vez.
Y cuando lo vio ansiosamente con las manos sudorosas matando a la medusa, gritó por segunda vez. Teresa bajó los binoculares con el rostro aturdido. No puede ser. Todos los equipos menos los de Clara Agnes y Erica Lawrence estaban teniendo dificultades. El equipo de Seol Hugh no estaba exactamente luchando, pero aún así fueron los primeros en acabar con una medusa. Lo que era más importante, la medusa que mataron también fue la única que se había retirado. Por supuesto, todo fue posible gracias a la presencia de Flone, pero Teresa, que no lo sabía, solo podía estar en shock. Princesa. El hechizo está con... ¿Qué pasa? Ian, que había venido a informar de la finalización del hechizo, preguntó al ver la expresión de Teresa. Mi amorcito, cariño. ¿Perdón? Nada. ¿Qué has dicho? El hechizo está completo. ¿Deberíamos activarlo ahora? Espera un momento. Teresa levantó la mano. ¿Cuánto tiempo puedes mantener el hechizo antes de su activación? Bueno. Estamos compartiendo la carga, así que es posible retrasarlo, pero ¿no es mejor usarlo de inmediato? No. Teresa sacudió la cabeza. 30 minutos, no. Solo 10 minutos. Ian hizo una mueca como si no pudiera entender. La terrestre que habían contratado de Scheherazade con mucho oro era una maga rara especializada en magia mental. Su plan original era lanzar una magia de interferencia a gran escala en el campo de batalla para causar confusión y atacar a las medusas. Así que Ian solo pudo inclinar la cabeza confundido ante la repentina solicitud de retrasar el hechizo. Pero después de presenciar el logro de Seol Hugh y su movimiento inmediato hacia la siguiente medusa, Teresa decidió retrasar el plan. Un comienzo era la mitad del camino. Un viento de cambio había comenzado a soplar en el campo de batalla. Significaba que había una manera de usar el hechizo de manera más eficiente. Ella abandonó su plan anterior en su mente y comenzó a elaborar uno nuevo. Había sido testigo de sus habilidades varias veces en el pasado, por lo que tenía plena confianza en él. Teresa, quien estaba creando un nuevo tablero centrado en Seol Hugh, tenía el rostro iluminado. Era el primer rayo de esperanza después de la noticia del avance de los parásitos. En ese mismo momento, Diligencia implacable, que acababa de entrar al valle, detuvo sus pasos. Miró más allá de los picos que estaban en guerra con ojos ligeramente sorprendidos. Humildad desagradable y castidad vulgar se veían igual. Howe. ¡Oh, Dios mío! Cada uno soltó un pequeño jadeo y se veía sorprendido. Diligencia Eterna, que había recibido un breve informe de la situación, abrió la boca. ¿Qué ha pasado? Humildad desagradable estalló en carcajadas. ¿No es una sorpresa? Que el ejército de la reina haya sido rechazado hasta aquí por los insectos. ¿Acaso esto sucedió alguna vez bajo el imperio? En efecto. Esto es extraño. Vulgar castidad batió sus alas. Pensé que podríamos entrar directamente cuando llegáramos. Bueno, los nidos están a salvo, así que no importa. Diligencia Eterna sonrió con suficiencia. De todas formas, era solo un saludo. Curioso. ¿Realmente pensabas hablar con ellos? Eso es lo que la reina deseaba. No hay razón para no hacerlo. Humildad desagradable soltó una risita. Tengo curiosidad por tu forma de pensar. Entonces, ¿por qué enviaste a las tropas como saludo? La reina se decepcionará si se entera. La psicología de los insectos es así. Tienden a escuchar bien después de darles una paliza. Entonces, no escucharán aún más después de esto. Silencio. El resultado será el mismo, hablen o no. Después de responder fríamente, Diligencia Eterna se alejó. Humildad desagradable se encogió de hombros y acarició su caballo espectral. A pesar de ser un espíritu sin cuerpo, el sonido del caballo alejándose al trote resonó silenciosamente en el valle.